Compañero, bueno, este es el segundo encuentro. ¿Qué temática teníamos pensado abordar? Bueno, primeramente tenemos dentro de lo que es el curso básico, era el capítulo 2. El capítulo 2 se divide en dos partes, así que esta semana vamos a ver la primera parte del capítulo 2 y la otra semana veremos la segunda parte del capítulo 2, que es bastante extenso. Excelente, buenísimo. Quería ante todo, si me permite, ¿puedo arrancar? Por supuesto, adelante, tiene la palabra. Bueno, primeramente hay una cosita que se me quedó en el tintero de la semana pasada, que es el tema que siempre hago hincapié, en el tema de la lectura. En el tema de la lectura. Yo pienso que la lectura nos permite ser cada día más cultos y por lo tanto eruditos en las apreciaciones y consecuentemente más sabios en nuestras decisiones. Es necesario, creo yo, no es cuestión de leer un libro por día, pero por lo menos dedicarle 30 minutos, una hora, 45 minutos, acomodarle a nuestro tiempo, dentro de los cuales los textos sean comprendidos, asimilados. Los textos, cuando me refiero a los textos, me refiero a la lectura del peronismo, ¿no? De Perón. Los textos sobre doctrina, sobre lo que sea, dentro de lo que es el pensamiento del general Perón. Hay que imponerse ese tiempo, todos los días cumplirlo. O sea, diríalo casi religiosamente, ¿no? Ese tiempo estipulado. Que sea cumplido, con disciplina, con rigor. Tenemos que ser esforzados en ese aspecto. Aunque la lectura no es un sacrificio, no es un sacrificio. A veces uno pierde ese hábito de lectura. Yo reconozco que cuando llegué aquí a Brasil, los primeros años no tenía mucho que leer y bueno, he perdido el hábito de lectura. Pero después enseguida uno retoma nuevamente. Es importantísimo porque lo que nosotros presentamos acá simplemente es una pequeña base. Después depende del compañero, de la persona, se esforzar para conseguir profundizar en los temas. Lo que podemos hablar acá es una idea generalizada en este momento a través de este curso. Si continuamos con esta temática, que estamos dando la base, entraríamos en otros terrenos y que sí precisan de lectura permanente. Y no solamente leer lo que nosotros pasamos, sino hay muchísimos libros. Perón escribió directamente en torno a 25 libros. Entonces tenemos que leerlos, por lo menos, ponernos ese tiempo de todos los días, dedicarle una media hora, una hora, lo que podamos. Lo que nos sea posible en el sentido, no es necesario estar 3-4 horas y después no entender nada. Es media hora, 40 minutos, una hora y comprender lo que y asimilar lo que ahí se expresa. Claro. Yo quiero sí, diga. No, para complementar lo que vos planteas, compañero, sí. Recordemos a todos los compañeros y compañeras que esto es una introducción, un acercamiento a la doctrina peronista. Exacto. Y que está pensado en 5 encuentros o 6 y que a posteriori vamos a profundizar. Y ahí en la profundización ya sería bueno que vayamos con un poco de ritmo de lectura para sacarle provecho a los encuentros, porque cuando uno tiene una lectura del tema o ha profundizado, tiene dudas más certeras, para ser claro, tiene las dudas más claras y puede hacer consultas más jugosas, más provechosas, digamos. Así que, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa, Perón en sus textos es muy simple. No tiene nada complicado, Perón. Yo puedo recomendar libros para lectura, para hacer ejercicios mentales, ¿me entiende? Voy a leer unas letras aquí, unas líneas que escribí. Dice: todos creemos y pretendemos servir a la causa de la patria, que es la causa del general Perón y del pueblo argentino. Pero para servir a esta noble causa tenemos que estar preparados. No basta gritar la vida por Perón, viva Perón o algo por el estilo, para servir a la causa. Tenemos que prepararnos y en serio, más en los tiempos que vivimos hoy. Tiempos muy complicados, muy complicados. Recordemos que la conducción por aficionados o improvisados no suele ser proficua en éxitos. Puede ser útil para una conducción de base,
un accionar de base, una conducción espontánea. En la conducción de encuadramiento medio, conducción media, ya funciona, digamos, una conducción mucho más elaborada. Por lo tanto, como esto es un arte, precisamos tener la formación técnica, para que tengamos un conjunto de procedimientos que nos permita digamos, actuar con coherencia. Esto aquí por aficionados no funciona. Puede funcionar a nivel tal vez barrial, una cosa muy de base, pero cuando queremos aspirar a un encuadramiento, a una conducción un poquito más elevada, ya precisamos estar preparados técnicamente para entenderla. Hay que leer a Perón y comprenderlo, aplicar sus apotegmas, su palabra, sus principios, sus enseñanzas. En definitiva, abrevar de la fuente. No leer otros, digamos así, otros que interpreten a Perón, sino leerlo a él y comprenderlo, que eso es lo importante. Por eso es importante conocer la historia, pues si conocemos la historia, entendemos el presente, estaremos en condiciones de proyectar el futuro. La historia nos sirve de inspiración. Y justamente todo esto que estoy diciendo yo acá, el día que terminamos fue el martes pasado, me puse a pensar y escribir estos textos, y justamente parte de eso lo vamos a ver ahora en la primera parte del capítulo 2. Si le parece, podemos dar inicio a la lectura. Pero sí que voy a apagar el computador. Si tienen alguna duda, por favor, pueden interrumpir y que la esclareceremos. Bueno, veremos capítulo 2, estrategia, conducción y liderazgo. La parte de presentación, la parte específica de esta obra, sobre la base de los conceptos doctrinarios que se han expuesto en el capítulo 1, trata de la conducción y sus aspectos relacionados. La estrategia como expresión metódica y el liderazgo como hecho humano, personificado por él o los conductores, cooperando entre sí en función de equipo. Los distintos temas que se desarrollarán serán los siguientes. En el capítulo 2 veremos la conducción, las definiciones básicas que nos aproximan a la materia y las características y condiciones que son necesarias de inicio para aspirar a conducir. Ya vemos que aquí ya nos introducen, como nos colocan claro que precisamos de una técnica y una comprensión para aspirar a conducir. Pues antes, como decía, la conducción por aficionados no funciona. No suele ser profícuo en éxitos. En el capítulo 3, teoría de la conducción, se estudiará el procedimiento de elaboración de la teoría y se definirán los principios fundamentales que constituyen el marco normativo del arte. El arte de la conducción. En el capítulo 4, el conductor, se describirán sus características, cualidades y funciones como educador, organizador y dirigente. Y en el capítulo 5, técnica de la conducción, se detallará finalmente la estructura orgánico-funcional que se establecerá para conducir y el método analítico sintético que se debe implementar para la decisión y ejecución política. La finalidad de este texto, en realidad un manual de conducción política y social que responde a la modalidad justicialista, es desarrollar la capacidad natural de dirección de los cuadros de base e intermedios de nuestro movimiento, a través de una didáctica que combine la acción del predicador y el empleo de medios audiovisuales como grabaciones, proyecciones, libros, etc. Esta metodología intensificará y consolidará los conocimientos adquiridos previamente por cada uno en la experiencia concreta y los perfeccionará
con el auxilio de la teoría y la técnica para contribuir a formar cuadros idóneos y capaces. Justamente lo que decíamos antes, lo que estábamos hablando al principio, es que uno puede tener digamos así, la práctica en la base, el conocimiento de practicarlo, pero no tenemos la parte teórica, que es un equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Por eso dice, esta metodología identificará y consolidará los conocimientos adquiridos previamente por cada uno en la experiencia concreta del campo, ¿correcto? Y los perfeccionará con el auxilio de la teoría y la técnica para contribuir a formar cuadros idóneos y capaces. Perfecto. Estrategia aplicada al campo político. Siendo la conducción todo un sistema de acción, es indispensable recurrir a un método, porque el método hace racional la conducción. Muy a menudo los cuadros y dirigentes políticos y sindicales se manejan con un conocimiento práctico e ideológico bastante limitado, al que le falta, además, el puente comunicante de la estrategia, como ciencia y arte de la construcción del poder. Se constata así la poca profundidad de los conceptos ideológicos, cuando no se sustitucionan por un esquematismo válido apenas para el enfrentamiento ideológico y sus derivaciones, pero no para llevarse a la acción, mientras que, paralelamente, la práctica marcha a impulsos espontáneos, trasuntándose en continuas improvisaciones. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. ¿Alguna duda? Perfecto. Puede hacer una... Cualquier cosa, si se corta, podemos ir para atrás nuevamente, no hay problema. Sí. ¿Puede hacer una breve explicación de lo que es el concepto de táctica y el concepto de estrategia? Porque lo que uno nota habitualmente es que a veces hay una confusión al respecto de lo que es la mirada estratégica y cuál es la táctica. La estrategia es cuando uno planifica y la táctica es quien ejecuta. Exactamente. Por eso hay una conducción estratégica y una conducción táctica. Cuando nosotros estamos organizando y tenemos una organización, una conducción estratégica, es que planificamos un accionar. En el caso de lo táctico, es quien ejecuta en el campo, in situ, en el lugar. Clarísimo. Bien. Ideologismo, vacío estratégico y espontaneísmo son, pues, términos equivalentes, porque señalan una falencia fundamental en los conocimientos de nuestros dirigentes, limitación que ahora es preciso superar ante la nueva instancia histórica que vamos a vivir, la etapa institucional, que exige una mayor organicidad del movimiento nacional y social para coronar la lucha. En esta situación, resulta imprescindible iniciar la reflexión sobre la estrategia para cubrir la brecha existente. La estrategia, al tratar en forma objetiva el poder, agregará realismo al debate ideológico y al considerar la conducción como habilidad para lograrlo, aportará racionalidad a nuestra militancia. Así, la ideología se corporativizará, la ideología se corporizará en programa, con propuestas factibles y escalonadas, y la práctica tendrá modos de ejecución establecidos en forma de una verdadera metodología. Ambas categorías, programa y método, serán entonces la garantía de una acción eficiente. Conviene aclarar que se llama eficacia a la capacidad de la conducción para cumplir los objetivos, en tanto que la eficiencia implica el logro de esos mismos objetivos con la economía de fuerzas, principio rector del arte, porque representa el menor empleo de recursos, medios y tiempo compatible con la finalidad perseguida. Perfecto. ¿Se entiende o quizá que repita alguna cosa? Está clarísimo. ¿Algún compañero o compañera tiene alguna consulta? Por ahora va todo bien. Correcto.
Política como conducción y como realidad. La suprema elocuencia de la conducción está en que si es buena, resulta, y si es mala, no resulta. La juzgamos empíricamente por sus resultados. Todas las demás consideraciones son inútiles. Perfecto. Ya hemos visto que hay 3 conceptos íntimamente relacionados: estrategia, conducción y liderazgo. La estrategia es el arte-ciencia que regula la actividad de conducir, dándole una guía metodológica. Es arte porque representa un hacer, donde predominan las habilidades y destrezas de tipo creativo, que apelan a la sensibilidad y la intuición. Pero también la estrategia puede considerarse como una ciencia, dada la gran experiencia acumulada por el hombre en la historia de sus luchas, lo que permite verificar un cúmulo de leyes de aplicación bastante rigurosa. Por eso que hablábamos antes, al principio, sobre el tema de conocer la historia. Eso es importantísimo. Hay libros como, por ejemplo, Apuntes de Historia Militar. Tengo la edición de 1932, escrita por el general Perón, que van a decir, bueno, es un libro del año 32, pero es un ejercicio, porque ahí se explican, digamos, batallas militares, etcétera, que son muy, muy importantes de lectura para practicar, digamos así, una gimnasia mental, y conocer también el pasado, que eso es importante. Bueno, la conducción propiamente dicha, a su vez, da idea de la estructura que debe adquirir la estrategia para llevarse a la práctica en una serie planificada de operaciones. La conducción, entonces, requiere el establecimiento previo de todo un sistema orgánico funcional que conecte y coordine sus diversos elementos: comando, enlace y ejecución, señalando también la importancia del trabajo en equipo o equipos de conducción. El liderazgo, por su parte, comprende a las personas especialmente dotadas para la conducción, es decir, con dones naturales que le permiten destacarse fácilmente del conjunto y ejercitar este arte-ciencia en sus formas orgánicas con la mayor creatividad. Ahora, la finalidad de la conducción, en sentido objetivo, es construir poder, o sea, la capacidad de crear, aumentar y utilizar el poder. Llamamos poder a una fuerza permanente, organizada y controlada para actuar con eficiencia en una determinada situación. Con esto lo distinguimos de una fuerza fugaz, inorgánica y episódica, que, aunque pueda irrumpir a veces con potencia, acá se cita el caso del Bogotazo. Para los que son bien jóvenes o no conocen la historia, el Bogotazo se produce en Colombia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1943, si la memoria no me falla, que hay un discurso de Perón que habla sobre ese tema del asesinato de Gaitán. Así que por eso hago referencia al Bogotazo. Aquí se hace referencia y quiero aclarar qué es el Bogotazo, ¿no? Bueno, vamos a retomar aquí. Con esto lo distinguimos de una fuerza fugaz, inorgánica y episódica, que aunque pueda irrumpir a veces con potencia, como el caso del Bogotazo, no es apta para establecer o accionar un sistema político estable. Es algo espontáneo, que hablábamos al principio. La cuestión espontánea no funciona. Acá nosotros tenemos que prepararnos para organizarnos después. Primero prepararnos, después para organizarnos. Bueno, en cuanto a sus resultados, en sentido objetivo, la conducción del poder político debe lograr la transformación de la realidad en orden a los principios y modelos señalados por la concepción ideológica. La política es el arte de lo posible, se suele decir, significando que todo ocurre dentro de los márgenes del poder real que verdaderamente se tiene. Una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es tener el poder, para colocarlo de forma clara, ¿no? Muchos llegan al gobierno, pero
el poder no lo tienen, porque lo vemos a menudo que para conseguir los suficientes votos para llegar al gobierno se juntan con el diablo y con todo lo que haya que juntarse y después en la hora se desdibuja. Claro. No hay un proyecto porque hay gente de todos lados y no hay una conducción centrada que diga, bueno, esto es así, claro, la ideología es esta. Ya pasa a ser la columna vertebral la ideología, los demás que suman, bueno, que vengan a sumar. Pero la columna vertebral tiene que ser ideología, en el caso tiene que ser el peronismo. Es como que suele suceder en los frentes, al menos últimamente, de no hay una concepción ideológica que unificada, entonces es complejo después cuando se tiene que dar un accionar en unidad, es muy complejo porque hay en el mismo espacio de poder o en el mismo frente distintas concepciones ideológicas sobre los distintos temas, ¿no? Exacto, diferentes visiones. Exacto. Ese es el problema. Ahí, lo que pasa es esto, yo siempre digo que es parecido a una orquesta, ¿no? Está el director con la partitura, y si cada uno toca por su lado, no hay orquesta. Uh-huh. Todos van a ser desafinados. El director es el que afina, el que tiene la partitura y le dice cómo tienen que tocar, ¿no es cierto? Todos son músicos independientes, pero trabajan en un conjunto. Y en esto es lo mismo. Nosotros acá, en el caso del peronismo, en la columna vertebral del movimiento, la ideología es el conjunto de ideas que tiene el peronismo. En un frente, la columna vertebral del frente es el peronismo. Los demás suman, hagan aporte. Tuvimos grandes peronistas que no nacieron en el peronismo. Muchísimos tuvimos. De un lado y del otro. Uh-huh. De un lado y del otro tuvimos. Pero se guiaban por un conjunto de ideas y se guiaban por una doctrina. Que esa doctrina es la partitura, que los hace cantar a todos más o menos parejitos. Por eso la reunión anterior yo decía que acá no se trata de uniformizar, se trata de hacer con que todos piensen más o menos parecido. Ahí donde, bueno, los hombres, al observar una determinada situación, van a conseguir tener más o menos la misma respuesta, porque tienen el mismo método, adentramos en el método, para resolver esos problemas. Está clarísimo. Que es la idea, no hace, digamos así, la solución no está en la doctrina, es el método que se aplica, que es el pensar más o menos parecido, hace con que se resuelvan de forma parecida las cosas. Además, tenemos que tener una cosa bien en claro. Acá aconteció una vez acá en Brasil, que aquí el sur donde yo vivo de Brasil es un lugar relativamente frío. Para los brasileños es frío. En invierno puede hacer 2 grados, 3 grados de temperatura acá. Para ustedes ahí en el sur no es frío, pero para acá es frío. 2 grados más o menos. Bueno, y hubo unos problemas y bueno, acabaron mandando las mismas mantas que mandaban acá para el sur, las mandaron para el norte del país cuando estaba con 30, 40 grados. O sea, no son de las cosas. Lo que tienen que resolver es en el lugar. El que está in situ. Por eso de la conducción que hablábamos antes, la conducción estratégica y la conducción táctica. Claro, la estrategia baja la línea. Ahora el táctico es el que la va a aplicar y sabe lo que está pensando in situ. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Y también poder tener la habilidad de contextualizar, que es importante, digamos. A un mismo problema no se le puede dar siempre la misma solución, digo. Claro, no puede resolver un problema a 30 grados negativo, o por un ejemplo, que a 30 grados positivo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, si hay una inundación en un lugar y el otro, no le vamos a mandar frazadas al tipo que está con 30 grados en el medio del agua. Clarísimo. Bueno, vamos a ver aquí, potencial, poder y realización de fuerza. Perdón, potencial, poder y relación de fuerza. Las fuerzas deben considerarse divididas en 2 aspectos, las que son favorables a nuestra acción y las que son desfavorables. La acción política es una lucha de voluntades, y voluntades muchas veces contrapuestas, ¿no? Sin embargo, el poder, como capacidad de actuar inmediatamente sobre la realidad, no es un concepto estático, sino dinámico. Se puede perder o ganar poder,
se pierde poder cuando se desoyen los consejos de la teoría y la técnica de la conducción, lo que hablábamos antes. Y se gana poder, en cambio, cuando se los aplica de acuerdo a un buen criterio. Ve que no es nada estático, el individuo tiene que tener criterio, tiene que desenvolver un poder de comprender la situación. Y ahí saber resolver en función de los conceptos que tiene. Existen además una serie, a veces muy grande, de recursos humanos, medios, logísticos, elementos orgánicos y técnicos que pueden ser movilizados en función de aumentar el poder en manos de la conducción. Ese es el potencial o poder probable con el que se podría llegar a contar en un momento a prever según la planificación. El conjunto de tareas y actividades que se realizan para transformar el potencial en poder se llama desarrollo y comprende, entre otras cosas, la formación de recursos humanos, su encuadramiento, la organización, el equipamiento y la capacitación de las respectivas conducciones. Es difícil que yo le pueda decir a un individuo haga tal cosa si el hombre no sabe actuar, no tiene los elementos para actuar. Primero tenemos que educarlo y después, una vez que la persona entendió, comprendió aquello, dice, bueno, la línea que vamos a seguir es esta, va a ser esto. Y el tipo va a estar pensando en función de aquello que él comprendió, entendió. Si no, la misma cosa que me pongan a mí a hacer un trabajo de electricidad. Y bueno, yo, ¿qué voy a hacer? Arregle esto, arregle aquello, y yo no entiendo nada. De igual modo, el poder no es un concepto absoluto, sino relativo, que para saber si es suficiente o no, debe compararse con la cantidad y calidad del poder adversario. La lucha política está protagonizada por voluntades contrapuestas, cada una de las cuales trata de hacer prevalecer su objetivo. De allí surgen las formas de enfrentamiento y, llegado el caso, de concertación y armisticio. Vea que la conducción política y la conducción militar son cosas bien parecidas. Para quien lee, por ejemplo, apuntes de historia militar, se da cuenta del parecido. Simplemente una de las diferencias que hay es que en la conducción militar uno manda, en la conducción política persuade, porque en la conducción militar es algo más severo, digamos. El estudio comparativo del poder de cada bando da lugar a las llamadas relaciones de poder o correlación de fuerzas, cuyo balance, como dato contundente, integra los factores esenciales a estudiar para tomar o no decisiones políticas de determinado nivel. A efecto de comprender mejor la idea de poder, fuera de interpretaciones rígidas o burocráticas, remarcaremos que para el justicialismo el poder no se conquista, se construye, porque no es un resultado de una imposición, sino de un trabajo dirigido principalmente a la base social como fuente de energía revolucionaria. ¿Se comprendió hasta ahí alguna duda? Está clarísimo, porque eso se relaciona con el concepto de persuasión que comentabas anteriormente. Claro. Tengo una consulta con respecto al tema de correlación de fuerzas, que tanto se escucha constantemente en distintos momentos de nuestra historia reciente, y uno a veces termina pensando que a veces funciona como excusa el tema de la correlación de fuerza para no llevar adelante una acción. ¿Cómo eso es así o no es tan así, que se use como excusa el tema de la correlación de fuerza para no hacer acciones peronistas, digamos? Lo que pasa es que muchos gobiernos, y no vamos a entrar, acá estamos hablando de Perón,
Yo no voy a entrar a dar nombres ni apuntar a fulano, Beltrano. Eso los compañeros lo van a ver a través de los elementos para que le vamos a brindarle aquí, y van a analizar si este es o no es. Lo que pasa es que cuando se llega, como decíamos antes al principio, cuando se llega al gobierno, se llega con tantos compromisos, muchos llegan disfrazados. Muchos llegan disfrazados. Porque hoy en día, decir que es peronista, como la digamos así, la gente de hoy, los más jóvenes, vivieron de los abuelos, saben de los abuelos que las épocas buenas siempre fueron peronistas. Entonces cualquier uno que se llama de peronista, bueno, la gente baila. Y como no tiene un elemento para juzgar el actuar de la persona, ahí es fácil. Hablamos eso la semana pasada. Si yo voy a misa y encuentro al padre con el Alcorán en la mano, el padre se enloqueció. Porque yo soy un católico y sé que tiene que estar con la Biblia. Y el catecismo romano y todo lo demás. Ahora, si una persona que no sabe, y bueno, si fue bárbara la misa, el padre rezó al Corán perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene cómo juzgar. A la gente hay que darle elementos para que juzgue, para que sea en todo momento fiscal. Bueno, con respecto a eso, el escudo de nuestro partido, el escudo del Partido Justicialista, tiene justo el ojo en la parte superior que simboliza eso, el control del Pero pueblo. Le falta el ojo, ¿eh? Usted me mandó el escudo sin el ojo. No, de ninguna manera, no. Me parece que sí. En el primer, donde está mi foto, está sin el ojo. Puede ser un error técnico, pero bueno, la función del ojo es esa, justamente simboliza el control del pueblo sobre los dirigentes, ¿no? El ojo vigilante. Entonces, por eso es importante que la masa sea culta, porque la masa es culta, es fácil de conducir. La masa es fácil de conducir cuando es culta. Ahí confirmamos que falta el ojo en el de la ficha. Sí, no. Lo primero que hago es siempre ver el ojo. Lo vamos a subsanar. Yo lo tengo aquí en CDR, si lo precisa. Lo tengo en CDR. Nosotros también. No. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, habíamos parado. ¿Dónde hemos parado? A ver, ayúdenme acá. ¿Dónde hemos parado? Ahora me perdí. En potencia. No. El conjunto de tareas, vamos a repetir aquí, si hay alguna cosa repetida, mejor, no hay problema. De igual modo, el poder no es un concepto absoluto, por eso ya lo leímos, pero vamos a arrancar de ahí. De igual modo, el poder no es un concepto absoluto, sino relativo, que para saber si es suficiente o no, debe compararse con la calidad y la cantidad del poder adversario. La lucha política está protagonizada por voluntades contrapuestas, cada una de las cuales trata de hacer prevalecer su objetivo. De allí surgen las formas de enfrentamiento y, llegado el caso, de concertación y armisticio. El estudio comparativo del poder de cada bando da lugar a la llamada relación de poder o correlación de fuerzas, cuyo balance, como dato contundente, integra los factores esenciales a estudiar para tomar o no decisiones políticas de determinado nivel. A efectos de comprender mejor la idea de poder, fuera las interpretaciones rígidas o burocráticas, remarcaremos que para el justicialismo el poder no es una conquista, se construye, porque no es resultado de una imposición, sino de un trabajo dirigido principalmente a la base social, como fuente de energía revolucionaria. Habíamos leído ya eso antes. Perfecto. Pero no está mal repetirlo. Ahora vamos a otra parte, aquí otro punto, que dice: conducir es dar vida a la organización. Se construye. La conducción tiene una parte inerte, que es la teoría y su técnica, y una parte vital, que es el artista. El conductor es, en la organización, el alma y la inspiración. Siempre hablamos de inspiración, que tiene que haber creatividad para resolverla en función de la doctrina, pero el conjunto de ideas que la ideología, pero tenemos que tener inspiración para resolver. No podemos ser rígidos, no puede hacer parte del cuerpo doctrinar todas las soluciones, porque de repente podemos hacerlo durante un año, 2 o 3, pero después llega un punto que no va a funcionar más.
Tenemos que ser creativos para resolver en el lugar, en función de nuestros conceptos, los problemas que se suscitan. Desde el punto de vista operativo, conducir es llevar una organización al cumplimiento de sus objetivos, lo que exige, primero, controlar los aspectos internos que hacen a esa fuerza orgánica, su funcionamiento y ritmo de avance. Segundo, tener bien definidos los objetivos políticos de llegada. Tercero, trazar adecuadamente la estrategia o caminos de marcha con sus correspondientes tramos tácticos. Cuarto, iluminar ese camino con el faro ideológico doctrinario de nuestra concepción, lo que veníamos hablando antes. Y quinto, ejecutar las maniobras que correspondan para eludir o superar los obstáculos y dificultades que aparezcan. O sea, lo que hablábamos al principio, la conducción es como, digamos así, cuando uno va por un lugar con un auto, no dice, bueno, son 100 kilómetros en línea recta. Bueno, si hay un buraco me caigo adentro, si hay un agujero me caigo adentro, si hay una curva sigo recto. No es eso, la conducción es ir conduciendo. Un poquito tiramos para la derecha, un poquito tiramos para la izquierda. Pero, siempre la tercera posición. Pero a veces tenemos cosas un poquito más de izquierda, a veces tenemos cosas un poquito más de derecha. Eso es la conducción. Es algo flexible, no es que se claudiquen los principios, digamos, los dogmas. No se claudican los dogmas, sino se adapta a la situación y se van ajustando al camino. Desde el punto de vista humano, y utilizando la síntesis de ideas que se concentra en una imagen, podemos decir que conducir es dar vida, es animar o poner el alma en el seno de una organización. En la acción política y social, las estructuras sin carismas son inertes, porque una organización sin una conducción inspirada y creativa se transforma en burocrática. Inspirada y creativa. Hablamos no sé si llegamos a hablar la semana pasada de que las organizaciones tienen que ser no perfectas, sino perfectibles. No, me parece que no hablamos de ese tema. Bueno, las organizaciones tienen que ser, no pueden ser perfectas, tienen que ser perfectibles, o sea, todo el tiempo tenemos que ir corrigiendo y tenemos que ir adaptándolas a la realidad, porque la realidad es dinámica. Ve un ejemplo. Aquí en Brasil, cuando comenzó el tema de las ventas por internet, hace muchos años atrás, las ventas de los comercios por internet, bueno, no estaba tipificado en el Código Penal cómo encuadrar y cómo regular esas actividades, cada uno hacía lo que quería. Ahí hubo que adaptarse a esa realidad. O sea, no puede existir algo totalmente perfecto, porque inmediatamente se envejece y muere. Lo perfecto envejece y muere. Lo perfectible no, porque lo perfectible se va ajustando y se va modernizando, y se va no deformando. Cuidado, que por eso puede venir las deformaciones. Muchos por miedo dejan una cosa estática, esto es así, se acabó. No, no es así, tiene que ir evoluyendo, pero con cuidado, para no haber deformaciones. Las deformaciones en las doctrinas, si analizamos, otra vez entramos en el tema de la historia, a lo largo de la historia se han producido en todas las organizaciones, en todas las formas humanas, se han producido las distorsiones en las organizaciones. Cuando no, las infiltraciones, etc. Los infiltrados sobran. Bueno, lo mismo pasa cuando el exceso organicista o ordenancista, o sea, quien busca la cosa organizada, perfecta, etcétera, termina por ahogar el romanticismo de la conducción, o sea, aquella inspiración que va generando aquella revolución, que son los cambios, etcétera. El concepto de la organización por la organización misma es una vía errada de la actividad política que produce encuadramientos rígidos, rutinarios y sectarios, alejados del calor popular.
los ciudadanos del país y los trabajadores en particular han sido casi siempre conducidos y no conductores en las diversas áreas laborales y profesionales. También en lo político, económico y social, el régimen de injusticia los relega a una actividad pasiva y dependiente. O sea, la gente de 2 en 2 años vota, pero es el convidado de piedra. Después el resto no participa en nada. También en lo político, bueno, esto ya hemos leído. Por eso, y como parte fundamental del proceso de liberación del individuo y la comunidad, debe difundirse la teoría y la técnica de la estrategia y revolucionar el propio sistema de conducción con elementos y modalidades que lo hagan más activo, participativo y eficaz. Ahí está el tema, ser eficaz. Ahí no está rígido, no es una momia. ¿Se entiende? Y ahí se relaciona con lo que planteaste antes de que si funciona es bueno, digamos. La lógica es, si tuvo un buen resultado es algo bueno. Sí. Y si no, es malo. Si no funciona porque es malo, es muy simple. Claro, sí. Muy simple, muy simple. Pero a eso, cuando si usted está conduciendo y ve que se está desviando o no está siendo, digamos, siendo a buen puerto, ahí tiene la posibilidad de corregirlo. No es decir, no, porque es así va a quedar y vamos a morir todos abrazados. No es así. Tiene que ir ajustando. Eso sería... No, adelante, perdón. No, es ir ajustando la organización a la realidad. Porque si uno dice, voy a salir de vacaciones, imagina que va a salir con sol. Y bueno, voy a ir de aquí a 200 kilómetros, voy a demorar 1 hora porque voy a 150 kilómetros por hora, correcto. Comienza a llover, un temporal va a ir a 60. ¿Y cuánto va a demorar? Esas son las cosas que son imponderables, que surgen, y uno tiene que ir ajustando. Si uno se va a 150 kilómetros por hora, se va a acabar matando. Ese es el problema de aferrarse a lo ideológico solamente, ¿no? De quedar como aferrado solo a lo ideológico sin hacer caso a la respuesta que hay en la realidad sobre la decisión que uno toma. Es claro, porque lo ideológico la ideología es un conjunto de ideas que tenemos. Ahora, a través de la doctrina y de la conducción lo llevamos a la práctica. Podemos demorar más o menos. Perón decía que en los años 70 que era un trabajo para varias generaciones. Digamos, arreglar, si se puede decir de alguna forma así, al hombre como estaba en los 70. Bueno, si lo ve ahora, se muere 2 o 3 veces. Pero bueno, en los años 40 decía otra cosa. No escapa la idea, sino la situación. Una cosa es tener un país con 2.000 millones de dólares, creo que era, de deuda, en el año 74, 75, 76, que tenía esa cantidad que debía. Otra cosa es tener un país con no sé con cuánto, ni se sabe más ya cuánto se debe. Totalmente. O sea, la situación es diametralmente diferente. Clarísimo. Então, basicamente, uma ideologia é como uma vacina, então. Segmento ideológico é como uma vacina. A gente tem que estar sempre renovando para ela poder estar sempre ali, entendeu? Para ela não morrer. Ricardo, sí, entró gente acá de Brasil. Sí, está bien, Brasil. No hay problema, pero ¿podés decirnos qué preguntó? Porque nos perdemos un poco. Él dice que la ideología es como una vacuna que hay que ir renovándola. No, la ideología no es como una vacuna. La ideología es el conjunto de ideas que no tenemos. Lo que nosotros tenemos que ahora habló él en portugués y me trabó un poco la lengua. Lo que nosotros tenemos que hacer es ajustando en función de nuestra doctrina, que es el faro que ilumina, la ideología, que es el conjunto de ideas, y la conducción política, ir ajustando todo eso, ese conjunto de elementos, de herramientas que tenemos a la realidad para llegar a cumplir aquella meta.
o las grandes metas que tenemos fijadas. Clarísimo. La ideología, digamos, por ejemplo, las 3 banderas del justicialismo, diría que son un dogma, son inamovibles. El día que cambie, bueno, el día que no se humana, el día que las banderas queden desactualizadas, es porque vivimos en una comunidad organizada. Estamos a estar en el paraíso. Entonces, ¿me entiende? Clarísimo. En tanto y en cuanto a que no se llegue, son dogma. Es dogma. Compartilho muito dessa visão. Perfecto, adelante, compañero. Bueno, es que invité gente aquí de Brasil, de una organización nacionalista, para que participaran del encuentro. Vos ahí, compañero Ricardo, de paso le comentamos al resto de los compañeros y compañeras, en Brasil estás haciendo charlas constantemente sobre peronismo también. Sí, estoy dando el día 21 de noviembre, ahora tengo una charla de participación en un grupo aquí que es de Porto Alegre, o sea, de acá, los 3 estados del sur. Voy a dar una charla con respecto a comunidad organizada y justicialismo y comunidad organizada. Uno de los primeros temas para dejar más o menos en claro, más o menos en 30 minutos, la idea de lo que es nuestro movimiento. Que a veces se confunde con partido político, etc. Claro, y Ricardo, una consulta. ¿Se puede comprender desde una lógica no argentina, digamos, esta cuestión del peronismo, que para los europeos es imposible, porque con la lógica que tienen ellos es casi imposible comprenderlo, pero en países latinoamericanos es comprensible el peronismo? Si me permite, ya le respondo. Es justicialismo, comunidad organizada, y tercera posición, unidad latinoamericana o iberoamericana. Mejor, para mí me gusta mejor iberoamericana. Bueno, lo que pasa sí, es aquí en el sur de Brasil se tiene una idea del peronismo, la figura de Perón, se tiene una idea. Lo que no se tiene es, se lo ve a Perón como un libertador. Pero no se tiene una idea acabada de lo que es ni la ideología, ni de la doctrina, ni de conducción política. De eso no se tiene una idea clara, digamos. Por eso, despacito, buscamos llevar esa idea para tener grupos afines y que podamos conseguir esa unión iberoamericana, ¿no? Hispanoamericana para nosotros, Iberia con Brasil dentro. Excelente. Bueno, vamos aquí. Conducir es crear. La conducción es un arte porque presupone permanentemente creación. La conducción sin espíritu creador no existe. Es lo que decíamos antes. Hay que crear, hay que estar inspirado. Por eso la conducción se dice que es un arte. Porque precisa un artista. El general Perón decía algo muy interesante, que decía que uno podía aprender las técnicas de, por ejemplo, de pintura, también la técnica de un gran pintor, pero la técnica la puede aprender. Ahora, para pintar como Rubens o pintar como cualquiera de esos grandes de la historia, va a precisar a Rubens o cualquiera de ellos, porque uno no tiene esa vena del artista. Uh-huh. Y la conducción es lo mismo. Por eso no hay tantos conductores en el mundo. Conductores a nivel Perón, a nivel Napoleón, tantos otros de gran estilo, trascendencia. No hay. Ahora, todos podemos conducirnos y de esa forma, comprendiendo esta situación del concepto filosófico, podemos ser buenos conductores dentro de nuestro ambiente y fácilmente ser conducidos. Por eso es que dice, la conducción es un arte, porque presupone permanentemente creación. La conducción sin espíritu creador no existe. Dice Juan Perón que desde el momento que el desorden es consustancial a la acción política, es necesario aprender a manejar el desorden. ¿Se entiende? Uh-huh.
desde el momento que el desorden es consustancial a la acción política, es necesario aprender a manejar el desorden. ¿Y cómo maneja el desorden? Organizando. Esta expresión no pone al modo liberal el orden al desorden, lo que conocemos como las fuerzas del orden contra las fuerzas del desorden. No se busca el enfrentamiento, digamos. Porque sería consagrar un régimen discriminatorio y elitista. El concepto del orden justicialista, por el contrario, es eminentemente creativo y persuasivo. No se impone nada. Al hombre mejor hablarlo que darle un garrotazo. Mejor hablarlo, persuadirlo que darle un garrotazo. Diga, Fernando. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por estar. No, gracias a usted. Saludo también al resto de los compañeros. Ahora, cuando usted mencionaba el tema de conducir entendido como crear, pensaba en el comentario del compañero sobre este argumento tan repetido de la correlación de fuerzas. Y se me ocurría que con una conducción del estilo creativa y con una estrategia planificada hacia el poder, tal vez no es suficiente argumento de la correlación de fuerzas negativa, digamos. Porque además se puede pensar que no se trata de dar muchas batallas, sino ganar la batalla más importante, la que dé el poder, digamos. Uh-huh. Sí, eso es lo que se dice, que no se tiene que ser fuerte en todos los frentes, sino en el momento que se puso la decisión. ¿Me entiendes? Ahí ese es el tema. Ese es el tema. Que hay que ser fuerte en el lugar y el momento que se puso la decisión. Ahí sí, que es la batalla final. Después, durante la conducción, para la toma del poder, o desde el poder, tenemos que ir librando muchas batallas. La final, bueno, la que va a coronar el proyecto, pero lleva algún tiempo. Genial, Ricardo. No deja de ser todo un proceso, ¿no? Que hay que ir dando pasos anteriores para coronar. Evolutivo, un proceso evolutivo. Perfecto. Adelante. Según esto, para conducir a una masa, hay que poner el orden dentro del desorden. O sea, fijar un rumbo claro que vaya dando una orientación al conjunto, sin perder las energías espontáneas que corresponden al pueblo y sus formas de movilización, y sin pretender organizarlo todo. Actuando, podemos decir, por círculos concéntricos obtendremos. ¿Quiere que repita esta parte o se entendió? No, repita. Bien. Según esto, para conducir a una masa, hay que poner el orden dentro del desorden, lo que decíamos antes. Clarísimo, sí. O sea, fijar un rumbo claro que vaya dando una orientación al conjunto, sin perder las energías espontáneas que corresponden al pueblo y sus formas de movilización. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a dar un rumbo, una orientación, pero sin perder de vista el hecho de que la gente tiene que crear, tiene que sentirse parte, tiene que participar, no mandarlos. Lo contrario sería, usted hace esto y se calla la boca. Como decía un amigo mío ahí en Buenos Aires, hace muchos años, yo soy democrático en tanto y en cuanto hagan lo que yo mando. Eso no es profundizar la democracia, ¿no? Eso es todo lo contrario.
todo lo contrario. Claro, entonces, aparte al encorsetar al pueblo, se le va apagando la mística también, para decirlo de alguna manera. Exacto. Tiene que dejar que las personas creen, porque si nosotros tenemos, pero decía un ejemplo, daba con el tema de las universidades. ¿Cómo puede ser que ellos que eran 300.000 creo que iban a la universidad o una cosa así, un número pequeño, en una población de ese momento 13, 14 millones de habitantes? ¿Cómo puede ser que vayan 300.000, sacamos el arancel, entran, no sé, 2 millones, no sé cuánto quedan, no me acuerdo de las cifras, y vamos a tener mucho más cabezas pensantes? Más creación, más creatividad, más ideas. Cuando la gente más culta, lo que decíamos al principio, que recomendaba, lean. ¿Por qué? La cultura nos transforma en personas sabias en las decisiones. ¿Se entiende? Entonces clarísimo. Es importantísimo la lectura. Y leer. Yo he leído 3 o 4 veces varios libros. Y cada vez los comprendo mejor. Y digo, esto se me pasó, lo marco. Bueno, digamos, voy a releer nuevamente eso ahí. Según esto, para conducir a una masa hay que poner poner orden. El orden dentro del desorden. O sea, fijar un rumbo claro que vaya dando una orientación al conjunto, sin perder las energías espontáneas que corresponden al pueblo y sus formas de movilización, y sin pretender organizarlo todo. O sea, ser aquello de decir, el alma, si yo no estoy, se mueren todos. Eso es caudillismo. Actuando, podemos decir, por círculos concéntricos, esto entre comillas, obtendríamos, primero, un núcleo más denso, donde la conducción es eminentemente una acción creativa, el artista, el conductor, que irradia una interpretación constante de los distintos factores políticos que entran en juego en la situación. ¿Repito? Repita, sí. Un núcleo más denso donde la conducción es eminentemente una acción creativa, artística, que irradia una interpretación constante de los distintos factores políticos que entran en juego en la situación. O sea, la conducción estratégica. Segundo, un espacio intermedio donde la conducción se vive como una acción orgánica, metódica, capaz de una ejecución política más ordenada, aunque sectorial. Acá imaginemos una pirámide, dividida en 3 partes. Tenemos la primera parte, que es el núcleo, que es la conducción, digamos, central, digamos así. Después tenemos la conducción de encuadre, que sería el medio. Esto sintetizándolo de una forma muy sintética, Y tercero, un radio mayor, la base, donde siempre prevalece la acción espontánea, lo que hablábamos al principio, aquella conducción espontánea, intuitiva, de la ejecución menos orgánica, pero de peso masivo, que es lo fundamental. Esa es la base. Una clave importante es que los distintos espacios estén suficientemente abiertos y en contacto con información de ida y vuelta en un clima de participación. O sea, haya una comunicación de ida y vuelta. La base, para el medio, para la cabeza. Cabeza, medio, base. En un clima de participaciones. Otro tema es la característica distintiva de la actividad política, su sencillez, de así el axioma. En conducción solo lo sencillo promete éxito, no complicar las cosas. Perfecto. No complicar las cosas. Porque hay muchos ejemplos, lo vemos en el cotidiano, a veces digamos, le voy a contar aquí para los compañeros un ejemplo de un amigo que vive en Bélgica. Ayer hablábamos yo con mi señora.
estaba desempleado, y en Bélgica, según él me dijo, él no tiene, digamos, 3 meses, 4, 5, 6 meses, acá son 5 meses el seguro de desempleo. Entonces, automáticamente, aquí en Brasil, cuando usted se emplea, el empleador da parte al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, ¡pum!, corta el salario de desempleo. En Bélgica, el seguro de desempleo es hasta que usted se emplea. Hasta que usted se emplea. Ellos saben, más o menos, que la media está entre 4 y 6 meses para una persona emplearse, digamos. Yo digo, después tenés que avisar al ministerio. No, el empleador es el que avisa. Me dice, no, soy yo el que aviso. Pero ¿cómo sos vos que avisa? Digo, podés continuar trabajando y recibir seguro de desempleo. No, son los que acaban en cana. Acaban presos, me dice. Unos temas. O sea, cuando la ley se cumple, no es que el belga sea honesto, es que le tiene miedo a la ley, que se cumple. El problema es cuando la ley no se cumple, o se cumple para unos y para otros no. Aquí hay gente recibiendo esa ayuda, porque ha reducido aquí en Brasil la zona de trabajo. Por ejemplo, se trabaja de lunes a viernes, el miércoles no trabaja. Entonces permite reducir el salario para que la empresa y el gobierno ayude a la persona y ayude a la empresa, etc. Bueno, una serie de medidas. Imagínense que hay gente aquí que gana 6, 7, 8 mil reales, para que tenga idea, son $1.500 más o menos, y fueron a pedir la ayuda esa, la fueron a pedir. Y hay gente que la está precisando y no la recibe. ¿Por qué? Porque tienen que hacer tantos escalones tienen que subir para evitar los desvíos, para evitar todo eso, porque la ley no funciona. Si la ley funciona de forma rápida, el tipo no va a pensar 2 veces en robar la previdencia, porque está robando a la nación, al tesoro. Uh-huh. Y bueno, no es que el belga sea honesto, es que el belga tiene miedo que va en cana. Uh-huh. Es fácil. Cuando nadie va en cana, bueno, ahí aparecen todos los negociados y todas las cosas. Bueno, una clave importante es que los distintos espacios estén suficientemente abiertos para la ley. La acción política y social es de por sí dura y compleja. En ella intervienen un gran número de factores difíciles de ponderar. O sea, hay factores que son aquellos que uno, digamos, no tiene cómo preverlos. Son cosas que surgen. Lo que hablábamos antes, uno va a salir de vacaciones y se arma una tormenta. Y bueno, uno no lo pensaba eso ahí. Uh-huh. Ahí acaba atrasando. Se comprende entonces que superponer a ese cuadro de ideas o planes complicados es la negación de un arte que busca precisamente la resolución de los problemas. En este aspecto, una conducción es creativa cuando transforma lo complejo en simple, desglosando la respuesta a una situación en una serie de pasos sencillos y comprensibles que puedan ser ejecutados por todos los compañeros y por toda la población. Clarísimo. Comienza a dificultar las cosas, no funciona. Aquellos laberintos acaban mal. Lo eficiente es aquello sencillo, porque lo entienden todos, y además es fácil de ejecutar. Bueno, vamos a ver hasta acá. Bueno, acá hacemos una página más y ya termina la primera parte del proceso de la conducción. Y después dejamos para la semana el proceso de conducción 2. Buenísimo. Proceso de la conducción 1. Es cierto que los conductores de excepción nacen y no se hacen. Uh-huh. Pero también es cierto que el genio de muchos conductores se puede llegar por el método. Por eso se dice que el genio es trabajo. En la conducción, como en tantas cosas importantes de la vida, la primera guía para actuar la constituye el espíritu natural de cada persona para dicha tarea. Luego viene el medio en que se desarrolla y las consiguientes vicisitudes que hacen que se aprenda a conducir conduciendo. Sin embargo,
la escuela de la acción es insuficiente. De nuevamente hablamos del tema, porque excluye una formación sistemática que puede potenciar los dotes personales o posibilitar un funcionamiento aceptable de aquellos con menos virtudes innatas. ¿Se entiende? Clarísimo. Bueno, ahí lo que decíamos antes, lo que hablábamos antes, que es fundamental. El tipo puede tenerlo, pero si lo digamos, lo instruimos, lo educamos, el hombre va a ser mejor. En la maduración del conductor, entonces, debe intervenir necesariamente la escuela de la conducción, a fin de llegar a los niveles superiores del arte. Esta complementación, entre otras categorías de capacitación, una más espontánea y otra más orgánica. Significa, primero, en la escuela de la acción, realizar la práctica y obtener la experiencia, que es la parte más importante de la sabiduría, y con ese bagaje adquirir el derecho de la representatividad política y social, esta parte, conocida también como la escuela de la vida, basta para dirigir organizaciones de base en la lucha de tipo reivindicativo. Volvemos de nuevo al tema. Para quien quiere aspirar a una conducción media, tiene que prepararse. Inclusive el tipo de base también tiene que prepararse. Eso sería lo ideal. En la escuela de conducción, recibir los conocimientos teóricos, que son los principios, y los técnicos, los procedimientos, para perfeccionar la práctica y estudiar la historia política y social, que es la experiencia de los demás, hecha literatura y tradición, hablábamos antes. Así se podrá alcanzar la idoneidad necesaria para dirigir organizaciones de nivel superior, donde es imprescindible dominar una concepción y ejecución más amplias. Está clarísimo. ¿Está clarísimo para todos o...? Acá en el... Pregunte, porque para usted parece que está, pero... Mientras me tomo un mate. Tome un mate. Acá en el chat nadie hizo ningún comentario y... O se durmieron todos, sí. O se durmieron todos, no, hay algunos lo veo que está claro, o se durmieron. Buenas noches. Hola, Luciano. Compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan, Luciano? ¿Cómo andan? Creo que todo lo que usted está exponiendo, Ricardo, apunta a la vuelta al sentido común. Hoy lo escuché al compañero Moreno, que es el que yo más sigo, decir que estamos discutiendo la ley de gravedad en la Argentina. Y sí. Y hace años. Queremos discutir la ley de gravedad. El sexo de Los Ángeles discutimos. Claro, lo que pasa es que la socialdemocracia se regodea en ese hecho. Nosotros creo que tenemos que tratar de cortar con eso como argentinos, digo, ¿no? Porque no vamos a ningún lado. Sí. Tenemos, pero lo importante es que mucha gente, muchos compañeros, principalmente los jóvenes, confunden peronismo con neomarxismo, con progresismo, con aquello, con lo otro, que no es. Digamos, quien es progresista, sí, hay que respetarlo, es progresista, bueno, que sea lo que sea, no somos antidemocráticos, pero que se ponga la camiseta peronista, como decía el general, que se la saquen y consigan los votos de ellos, diciendo, somos tal cosa. Ese es el tema. Por eso, cuando se produce esta confusión generada, es que las personas, obviamente, sabiendo que las mejores épocas fueron peronistas, obviamente cualquier uno se pone la camiseta, hasta mi señora se pone la camiseta que es brasilera, se pone la camiseta de Perón, le van a votar, diciendo, no, este es peronista. Y no es peronista por lo que uno se dice, sino por lo que uno hace. Se lo juzga por los hechos, no por lo que uno piensa, o por lo que uno se autoproclama. Y así en todas las zonas de la vida, ¿no? Hace un par de años, no hace mucho, el mismo Macri dijo que era peronista, así que ya con eso uno que Perón se está revolviendo en la tumba. Porque... Sí, Perón saltó varias veces. Bueno, en síntesis, buenas teorías y técnicas basadas en principios fundamentales y justificados por los hechos
agregada a lecciones de la historia, constituyen la escuela organizada de la conducción, que exige un verdadero movimiento. Volvemos al tema de la historia. Vamos a repetir esta parte. En síntesis, buenas teorías y técnicas basadas en principios fundamentales y justificados por los hechos, agregadas a las lecciones de la historia, constituyen la escuela organizada de la conducción que exige un verdadero movimiento. Ya tenemos que conocer la historia, no podemos, mínimamente, tenemos que conocer la historia, porque si no, es aquello, como lo citaba acá en Brasil, en una charla, y decía así: si yo voy por una calle, la lamparita está quemada de la calle, y yo me cago en un pozo, al otro día paso en un lugar, ¿qué es lo que me salva que me caga dentro del pozo? La memoria. Porque el pasado es, digamos, una especie de historia, lo que pasó ayer. Si me caigo dentro del pozo es porque me apagaron la memoria o no sé lo que pasó. Realmente, cuando manipulan la historia, cuando hacen ciertas cosas, que bueno, hay algunos historiadores que uno lee. Yo he comprado 3 o 4 libros de historia, que unos historiadores, no voy a citar para darle publicidad, cada cosa dicen que son impresionantes, cómo manipulan, allegados al poder, manipulan la historia, manipulan la realidad. Roberto creo que sabe de eso, ya hemos conversado muchas veces de eso. Sí, y también es una herramienta que se va refinando con el tiempo, el tema de la manipulación, con las redes sociales y los medios de comunicación hoy, se va complejizando el panorama, digamos. Sí. No hay duda de eso ahí. Pero la mejor forma es la prédica con la palabra de, si somos peronistas, obviamente escuchar la palabra de Perón. Entonces la prédica con la palabra de, no con lo que dice Ricardo, con lo que dice Roberto, con lo que dice, que parece que, no es así. Es la palabra, abrevar de la fuente. No asegurarse en las ramas y sin el tronco. Hay muchas ramas por ahí, muchas ramas que aparecen. Bueno, ahora para encerrar, cabe agregar que, voy a repetir esta parte última, porque se cortó aquí como estábamos hablando. Dice: en síntesis, buenas teorías y técnicas basadas en principios fundamentales y justificados por los hechos, agregadas a las lecciones de la historia, constituyen la escuela organizada de la conducción que exige un verdadero movimiento. Cabe agregar que ella debe ser una escuela activa, sin excesivas conferencias, sino plena de participación. Y participación práctica a casos concretos, para realizar una gimnasia a fin de formar compañeros capaces de tomar resoluciones y ejecutarlas. Esa es la idea. O sea, agarrar al tipo que comprenda, hacerle practicar, hacerle comprender, para cuando llegue in situ ya sabe cómo resolver ese problema. Está clarísimo. Acá en el chat comenta Sabina Mesa, la compañera, dice: totalmente, no basta con decir ser, sino que se demuestre en el hacer. Sí, y por el andar. Exactamente. El andar. Y Matías Mario dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hay otro comentario de Alfredo. Alfredo, compañero, ¿querés hacer la consulta a vos directamente? No, igual en parte también es lo que se está planteando, digamos, que para mí hay un gran problema hoy, digamos, dentro de la cuestión doctrinaria, porque justamente uno se tiene que adaptar a los tiempos en que vive, y en estos tiempos también han surgido un montón de expresiones de distintos sectores de la sociedad que muchas veces, vamos a decirlo de manera más diplomática, han desdibujado justamente la parte doctrinaria del peronismo, ¿no? Y quería saber desde su perspectiva cuáles son los límites que tiene que haber entre adaptarse a los tiempos que corren, ¿sí?, para tener una estrategia acorde a los tiempos que uno le toca vivir, ¿sí?, los límites que también son propios de la doctrina peronista que no se pueden tocar, y cuáles son cuando se empieza a ver deformación, de acuerdo a su perspectiva. ¿Sí? Primeramente yo creo que hay que leer y comprender la doctrina. Eso lo puede hacer cualquier persona.
un mínimo de inteligencia, que sepa leer, puede hacerlo, leer y comprender doctrinas, porque Perón es un pensador que, valga la redundancia, pensó la cosa simple, ya dijimos antes, que es fácil de comprender la doctrina. Primeramente vamos a la doctrina. Ahora, yo creo que ya dijimos antes, hay elementos que son dogmáticos dentro del peronismo. Las tres banderas. Son dogmáticos porque las tres banderas, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, ni hoy ni ayer fue tema de discusión, porque toda vez que no cumplimos el dogma, nos fue muy mal. Uh-huh. Y nos va mal desde el 55 y nos va mal desde el 76. Entonces yo creo que hay que observar la doctrina en ese aspecto, las partes dogmáticas. En este momento yo creo que son esas las principales, es posible cambiarlas. Y otra cosa importante, que es, al uno conocer la doctrina, como ya dije antes, no hay que aplicar la letra, uh-huh, ni lo que, por ejemplo, si no estudiamos, acá estamos publicar 2 libros que hablan sobre los discursos del general Perón, en el año 44. Uno va a decir, no, pero son cosas del tiempo. No, pero eso da la inspiración. No tiene que aplicar eso que él dio, o sea, no tiene que aplicar la solución que él dio, sino el concepto que él tiene sobre esa realidad. Los conceptos los que tenemos que comprender. En el momento que comprendemos los conceptos, estamos generando doctrina. Porque doctrina es hacer algo acorde a los principios ideológicos que tenemos. Eso es doctrina. Está clarísimo. No sé. Acá el compañero Marcelus von Maklovich Estrapazón. Compañero, ¿querés por favor comentar vos cuál es tu comentario? Porque si me haces leer a mí en portugués, compañero, voy a pasar vergüenza de una manera terrible. ¿Está Marcelo? Sí, ahí está. Ahí está, Marcelo, te escuchamos. Pero tentar forzar portuñol. Fala, Marcelo, fala en portugués, te respondo en español, mas fala en portugués. Para imprensa, sim, a ideia revolucionária, ela é perigosa, porque eles não querem que tenha pessoas que realmente pensem num país como um povo. Eles querem que a gente seja só uma ilha, um paraíso ali tropical, para que gringo venha pra cá e façam festa, entendeu? Sí, la prensa escrita, todos tipos de la prensa idiotiza a la gente para que no piense justamente, porque el ejercicio de pensar, por eso digo yo, recomiendo la lectura, porque es el ejercicio de pensar, menos Netflix, menos televisión, aquí en Brasil, menos Globo, menos todas esas televisiones, y más lectura. Eso hace con que el ser humano comience a pensar, ahí comienza a pensar, y obviamente que el ser pensante, obviamente es un ser que tiende a liberarse, ¿no? Porque usted puede ser libre de mente y espíritu, aunque esté dentro de una dictadura. Ahora puede tener toda libertad, mas si no piensa, va a ser difícil. Clarísimo. Acho que bom exemplo disso é o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Temos até nos Estados Unidos, na Europa em geral, até na Polônia. Eles não escolhem alguém pelas pautas da pessoa, do político. Eles escolhem porque é o menos pior. Entende? Sí, eso pasa. Pasa de esa dicotomía, tener que elegir el menos peor. Uh-huh. Yo sinceramente no participo de eso, prefiero no votar. Para elegir el menos peor, no es conmigo. Coincido con usted, Ricardo. Yo no voto. Aquí en Brasil, yo soy registrado en el Consulado General como votante. Hace
La última que voté fue la primera presidencia de Cristina, después de Néstor. Después Néstor se murió enseguida. Que la última que voté, después no voté más. No, porque no. Si no coincido con lo que están diciendo los protagonistas. ¿Entiendes? Perón salía al balcón, hacía así, tenía 1 millón de personas en el balcón. Cualquiera de los políticos actuales sale al balcón y va a tener 1 millón de piedras que le van a tirar. Una vez Barrio Nuevo, nunca me voy a olvidar lo que dijo. Barrio Nuevo dijo: el general Perón no hacía frentes para ganar elecciones. Ahora, si no haces un frente, no juntás 40 votos. Y que es un concepto, creo yo, marxista, ¿eh? Eso de frente es un concepto marxista, neomarxista. Si usted ve la composición de todo eso, sale el presidente. No voy a hablar del presidente, dejémoslo quieto. Mejor. Vamos a hablar de Perón, que es más importante. Porque es perder tiempo con algo que no va a sumar, al contrario, va a dividir, entonces mejor no hablar. Es lamentable, es lamentable. Por eso le digo, Perón se asomó al balcón y tiene 1 millón de personas. Hoy, quien se asome, no importa, sea de un lado y del otro, se asoma y tiene 1 millón de piedras, le tiran. Y lo que ellos quieren es justamente que las personas no crean la política. Creo que Aristóteles que decía que el que no participa en política, no se interesa por la política, va a ser gobernado por los peores hombres. Ya tenemos que preocuparnos en participar. El tema es que la gente no sabe en dónde participar. Aquí en Brasil está igual. Hay gente de Argentina, no, Bolsonaro de derecha. Sí, es de derecha y liberal. Y nosotros que estábamos de izquierda y liberal. Entonces eso de la cobra bicéfala, la víbora bicéfala, tiene la cabecita para la derecha y tiene la cabecita para la izquierda, pero continuando víbora, lo que tiene la cabecita por un lado, la cabecita por el otro, no es lo mismo. Compañero, justamente un compañero que participó la semana pasada y hoy lamentablemente no se pudo conectar, nos mandó una consulta días después charlando sobre el encuentro, que era porque Perón en la doctrina plantea ni yanqui ni marxista, ¿no? Y él preguntaba cuál sería hoy, porque hoy no hay un... Hoy son tres. A ver, bueno, esa que podés... y bueno, yo no lo digo, yo lo veo hace tiempo, no es que yo me quiera dar de nada, ser más que nadie, hace tiempo que la veo esa ahí, que son 3 poderes hoy en el mundo, que a su vez están controlados por otros poderes, que son los ocultos. Pero ya entramos en otro terreno que escapa a lo que estamos tratando de hablar aquí. Pero son 3 los poderes para mí. Yo veo los chinos, veo los rusos y veo los Estados Unidos, ¿no? Inglaterra ya era hace mucho tiempo. Bien. Y el peronismo tiene que ser un equilibrio entre esas posturas. Se mantener equidistante de los poderes mundiales, en una tercera posición. Acá en Brasil no entienden mucho lo que es la tercera posición, me preguntan, ¿no es centro? Digo, no es centro. La tercera posición es una opción, digamos, se puede decir de alguna forma, es un posicionamiento, o es una posición, equidistante del poder, ya sea, porque hoy tenemos la izquierda y la derecha, tenemos, digamos, si vamos a analizar el otro día, una persona aquí de Brasil, mira como que se cabrió conmigo, porque yo le dije que tanto... preguntaron qué pensaba Perón del fascismo y del nacionalsocialismo alemán. Y yo le dije, Perón lo dice claramente en el libro Filosofía Peronista. Bien claro dice, las dictaduras o los poderes autoritarios de un lado y del otro, del nacionalsocialismo, del fascismo, del autoritarismo, que son formas de corporativismo, y de la izquierda. Y si nos analizamos el comportamiento del nacionalsocialismo, analizamos que a la derecha el fascismo y el comportamiento de Stalin, están ahí, están ahí. Y los americanos de otro lado. Hoy tenemos los americanos, los chinos y los rusos, o los rusos y los chinos, mejor diciendo. Argentina yo creo que tiene que tener una tercera posición, obviamente. Aquí, por ejemplo, hablan mucho de la cuarta teoría, no sé quién, no sé qué las cuantas. Yo, sinceramente, vamos a comprender la tercera posición que es nuestra, de nuestro continente. Y con respecto a la pregunta que usted me dijo, o un postulado que colocó ahí, referente de la visión de Europa, yo creo que la tercera posición fue lanzada al mundo. Lanzada al mundo. No se olvide que Juan Perón, y yo lo tratamos en la charla anterior,
Juan Perón fue uno de los precursores, ideólogos de los no alineados. Sí. Entonces buscaba una tercera posición a nivel mundial. Y el tema del frente, que un compañero habló de frente, el peronismo hizo el Frejuli, que era un frente. Algunos dicen eso. Sí, hizo el Frejuli, pero el peronismo era con una vertebral. Nosotros venían todos colgados. Todos colgados del peronismo. Pero el peronismo era la columna vertebral. Tenían que seguirla al peronismo. Pronto. Ahí se eligió Perón, creo que con 64% de los votos, una cosa por el estilo. Sí. La última presidencia. Bueno, entonces, es eso. Y aquí no se entiende mucho lo que es esa... Y otra cosa, que la tercera posición no fue una teoría, sino fue la tercera posición, la doctrina y todo lo demás, se fue consustanciando a la medida de las realizaciones. A medida que fue andando, se fue creando. Los que nos dedicamos a estudiar el peronismo del año 43, 44, digamos, de esa época, hasta 1955, específicamente, esos años, se ve claramente la evolución y la puesta en práctica. Tuvo un proceso en ese momento. Por eso hay un libro que ya está para ser impreso también, que estoy haciendo publicidad de mis libros, que se llama, aquí lo tengo acá, se llama Doctrina para Todos, es este acá, Doctrina para Todos. Este libro justamente es una compilación de artículos doctrinarios desde 1951 hasta 1955. Son 63, 64 artículos doctrinarios que hablan de economía, de economía desde el punto de vista filosófico, ¿no? Economía sobre cultura, sobre política y sobre, en general, el tema que se vivía en esos momentos. Y eso, la respuesta, muchas cosas que en esa época se veían, los personajes mudan, pero no cambian los personajes, pero no cambia la esencia. En esa época los radicales, en esa época eran terribles, ¿no? Ahí el compañero André Márquez. ¿Querés, compañero? André Márquez, que sí. Hiciste tuvo la deferencia de hacer la traducción al español, que le agradezco, pero ¿no querés comentarlo, André? Así te escuchamos la voz de paso y nos vamos conociendo un poco más. Opa, estão me ouvindo aí? Perfecto, sí, sí, perfectamente. Bom, desculpa eu não saber falar espanhol o suficientemente bem para poder me comunicar com vocês. Não há problema, não há problema. Bom, eu vou ler a pergunta aqui para o Sr. Voglino, uma pergunta que eu já fiz para ele em entrevista, que eu gentilmente pedi que ele concedesse para nossa mídia independente, o Sentinela. Eu vou voltar essa pergunta aqui porque é de uma temática atual e tem a ver com o que o Sr. Voglino está falando atualmente, tá? Sr. Voglino, eu vou falar aqui e o senhor vai entender, né? Perfeito. Certo. Remetendo à questão de imprensa, o senhor falou em entrevista ao site do qual eu sou o editor, o Sentinela, sobre os motivos pelos quais a imprensa internacional e nacional, não só no Brasil pelo menos, ela rotulou o atual presidente eleito como de pertencente a uma política peronista em relação ao discurso de Macri, por exemplo. Essa rotulação foi feita muito em tabloides e na imprensa comum marrom. O encaixar, então, candidatura alinhada com a Cristina Kirchner, que foi um carro-chefe nessas eleições, com o peronismo, é correto esse tipo de afirmação? Ou seja, seria algo que seria injusto ou estaria, como o senhor falou anteriormente, estaria fugindo à base doutrinária, ou seja, aquela questão que o senhor falou de progressismo, tipo, ou você é progressista, ou você é peronista, isso está alinhado corretamente? Bueno, primeramente, no es un tema complejo, es un tema muy simple de tratar, pero lo que pasa es que me está colocando, el amigo Márquez me está colocando en una situación políticamente complicada. Pero bueno, yo le voy a decir en 2 palabras. Hay mucha gente que hace parte del kirchnerismo pensando que están practicando peronismo. Porque hay una gran confusión.
y hay otros que se aprovechan de esa situación. Yo no creo, sinceramente, que el gobierno, ningún gobierno del 76, del 24 de marzo, obviamente, del 83, que fue cuando termina la dictadura, cívico-militar, que se diga, de los malos militares y de los malos políticos, porque no pongamos los militares en todo esto acá, porque los militares se precisa, pero era militar. Y hay gente por ahí diciendo barbaridades, que se dicen, integran el frente del peronismo, un frente peronista supuestamente, diciendo barbaridades del general Perón. Amén por eso, amén por eso. Yo creo que, volviendo al tema, no hay cosas que son incompatibles con el peronismo. Es incompatible, entonces no se está practicando peronismo. El peronismo participa de un frente, pero hallo que solamente con los símbolos que atrae a la gente, pero no, este gobierno no, y menos, yo no entiendo cómo el peronismo, siendo 70% de la población, no consigue elegir un presidente peronista. O sea, pone un señor que es radical. Yo no sé, realmente no me cierra. Ricardo, pero creo que sí. No, hay acá una pregunta relacionada, que la leo porque la hace mi padre, que no sé si puede conectar el micrófono para hablar, así que le leo la pregunta. Será un gusto. Dice, comprendo la columna vertebral peronista, siempre lo fue, en todos los frentes, pero debemos dejar el poder luego de 10 o 12 años, con 300.000 personas en la plaza, como lo hizo el kirchnerismo. Esa es la pregunta que plantea. No, pues el kirchnerismo tiene, la señora Kirchner tiene, creo que por las pesquisas, no sé cómo se dice, encuestas, tienen 25-26% de electores. Me parece bárbaro que los tenga. Pero Perón tenía 70 y pocos % de electores. Esa es la gran diferencia. Que la señora ponía 350.000 supuestamente en la plaza y el general ponía 1 millón o mucho más. Y de forma espontánea. Y todos los actos políticos que hacía el peronismo, los cabildos abiertos del peronismo, no eran teatros. Ahí, que pasa aquí también en Brasil, que parece un espectáculo de nocturno, digamos así, que la gente ahí con luces y con cosas, con globitos y con... Porque no hay mucha diferencia de los globitos y no los globitos, ¿no? Entonces, si nosotros leemos y estudiamos a Perón, vamos a ver perfectamente que la cosa no funciona. Estamos en aquel ejemplo del padre rezando con el Alcorán, entonces nos damos cuenta. Sí, y aparte esto es algo que se ve hoy en la realidad, porque justamente si no habría una confusión ideológica como nos está pasando. Claro. O sea, dentro del movimiento hay una confusión ideológica, y eso todos lo sabemos, y bueno, es un resultado de distintas estrategias y políticas que no fueron de la mano con la cuestión doctrinaria y peronista, propiamente dicho. Fernando, compañero, ¿vos querés plantear algo? Sí, un comentario. Cuando, gracias por la palabra. Cuando recién, Ricardo, como usted decía lo de los políticos, que si salían al balcón, a diferencia de Perón, no tendrían 1 millón de personas ahí aclamándolos en la plaza. Pensaba que una diferencia muy importante, al menos en mi opinión, de Perón con el resto, ya más allá de los partidos y los políticos, es que Perón promovía mucho esta idea de crear, esto de gobernar es crear trabajo, conducir es crear, y en cambio en general en los partidos políticos está mucho la idea de casi lo contrario, más bien de destruir, y rige mucho el axioma de divide y reinarás. Es lo antitético a casi la doctrina peronista. En la primera parte, si me permite, Fernando, una parte, en la primera parte, en el primer capítulo leímos que la tercera posición es aquello donde se pugna, no por la división, como pugna el liberalismo, o el enfrentamiento, como pugna el marxismo, sino por la unión nacional, la unión iberoamericana y el concepto de universalismo, que es inevitable. Perón dice en un texto
que nadie domina contra la unidos o dominados. Y también en otro lugar dice que el universalismo, la unión regional, la unión ibérica y el universalismo es algo inevitable, pero tenemos que ver cómo vamos a entrar en aquel universalismo, de pie o de rodillas. Y entramos de rodillas, evidentemente. En mi opinión. Esto también se relaciona, me parece que el problema fundamental o uno de los más importantes es la mirada sobre la construcción de poder, ¿no? ¿Cuál es la construcción de poder? Porque hoy no se tiene una mirada peronista de la construcción de poder. Hablando en general, se tiene una mirada de llegar al puesto de poder, sea cual fuere, y de ahí ejercer el poder. Pero es una lógica totalmente diferente a la del peronismo, que es construir el poder desde las bases para lograr el objetivo de llegar, ¿no? Claro, porque el peronismo pretende llegar al poder con el poder. Y esta gente llega al poder sin el poder, porque hace las concesiones antes. Hace las concesiones con todo aquel entorno, fulanito, menganito. Acá mismo hace lo mismo. Y eso no es un problema argentino. Es un problema digamos, de las políticas neoliberales, de izquierda y de derecha. Acá en Brasil lo vivimos con el PT y lo vivimos con los gobiernos liberales, de Fernando Henrique, de Bolsonaro, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, las políticas económicas son siempre liberales. Entonces... Perfecto. Bueno, les cuento, compañeros y compañeras, que tenemos hasta las 23, o sea, 12 minutitos nos quedan porque después creo que se corta la reunión, no estoy seguro, pero hay una posibilidad de que se corte y termine la reunión abruptamente. Así que si hay alguna otra consulta, aprovechemos a hacérsela a Ricardo hasta el martes que viene, que nos vamos a volver a encontrar a las 9 de la noche, a las 21 horas nuevamente. Parece que todas las dudas están... ¿O se quedaron todas dudas claras o se durmieron todos, como decía? Una cuestión, un comentario, Ricardo. Que recién cuando leía antes me quedé pensando en lo de la escuela, cuando hablaba de... cuando estaba leyendo a Perón, que Perón aclaraba, una aclaración, que decía como que no en la escuela no se trata de que sean todas conferencias, que sean todos conferencistas, sino creo que apuntaba a esto de la participación, el conocimiento colectivo. Claro, la acción común. A ver dónde está el tema ese que está citando, perfectamente, deja ver. Dice en síntesis: buenas teorías y técnicas basadas en principios fundamentales y justificados por los hechos, agregadas a las lecciones de la historia, constituyen la escuela organizada de la conducción que exige un verdadero movimiento. Cabe agregar que ella debe ser una escuela activa, sin excesivas conferencias, o sea, sin monólogos, sino plena de participación, lo que estamos haciendo nosotros ahora. O sea, nosotros estamos acá leyendo un texto, yo estoy leyendo un texto con un libro acá, y todos participan y discuten el tema. Por eso Perón dice, hay en actualización política doctrinaria para la toma del poder, que está disponible en internet, búsquenlo, véanlo, dura 2 horas y 30 me parece. Sí, en YouTube está. Bueno, véanlo en dosis homeopáticas. No traten de clavárselo todo de una sola vez porque va a ser difícil. Dosis homeopática, ¿qué significa eso? Cuando uno va al médico y le dice, vea, está con un problema de tal cosa, tiene que tomarse 10 pastillas. Ahí tiene la posibilidad de tomárselas una todos los días, como dice el médico, tomarse las 10 juntas. Si toma 10 juntas se envenena. Entonces, mejor es tomar las cosas como corresponde. 1, 2, 3 veces. Y Perón dice algo, dice ahí, toda vez que paren este documental, este video, esta película, como se decía en mi época, esta película, hagan las preguntas, debaten, hablen y después retomen nuevamente la película. Esa es la idea, o sea, generar un debate para profundizar y me enriquecer yo también, porque ustedes, yo aquí no estoy enseñando, yo estoy simplemente pasando un contenido y con el debate
con las exposiciones, mejor diciendo, uno aprende. Por eso dice acá, cabe agregar que ellas deben ser una escuela activa, sin excesivas conferencias, sino plena de participación y participación práctica en casos concretos, para realizar una gimnasia a fin de formar compañeros capaces de tomar resolución y ejecutarla. No tener un tipo ahí que parezca un robot, claro, repitiendo. Esto se relaciona con la forma de generar el conocimiento, que es un ida y vuelta, claro, y no las clases magistrales esas que son personas que te exponen un tema de una manera que a vos no te genera ninguna pregunta porque está todo previamente ya masticado y analizado. Claro, claro. Te hago una consulta, Lucho. Sí. Vos tenías una consulta de la semana pasada, me comentaste. ¿Querés hacerla ahora, antes de que termine la reunión, o fue ya respondida en este nuevo encuentro? No fue respondida, pero da para largo, Tino, porque tiene que ver con la fe y eso da para largo. Si le parece, no sé, pásale mi contacto de WhatsApp. Se lo paso. Y lo discutimos. Se lo paso. Lo discutimos, conversamos. Y tal vez en el próximo encuentro, Lucho, que Dale. Espero que contemos con tu presencia también, podemos hacerlo así también para todos nosotros, nos sirve eso, los planteos que querías hacer, ¿te parece? Sí, y quería agregar algo a lo que dijo Fernando y recién Ricardo, lo de la construcción de conocimiento. Ustedes observen que en casi todas las entrevistas que le hacen a Guillermo Moreno, él saluda diciendo, es lindo construir conocimiento contigo. Y yo creo que eso es importante porque creo que estamos cansados por ahí de la gente que tiene el poder, la gente que detenta el poder, no solo los políticos, sino también catedráticos, filósofos, etcétera, que hablen como desde un trono. En lo personal, para mí ese trono nada más le corresponde a Dios. Y esa es una posición marxista, la de hablar desde un trono de yo sé todo, vos callate. Autoritario. Es que hay una situación que se relata, creo que fue en Puerta de Hierro, en España, que Perón estaba sentado y estaban todos discutiendo el tema del retorno de Perón, ¿no? Sobre temas políticos, y todos gritaban y pataleaban y discutían, no sé qué, Perón estaba callado. Y le preguntaron, y en general usted está callado, ¿qué opina? No estoy aprendiendo, dice, de ustedes. Primeramente, es una táctica, uno aprende, es verdad, todos aprendemos de todos. Y la segunda cosa es que también el decir, que imagínese, si usted habla con Perón, suponte que Perón estuviera en vida, habla con Perón y Perón le dice, estoy aprendiendo de usted, es una forma de satisfacer un poco los egos que todos tenemos. Dice, ¿qué tal me fue? Yo el otro día llamé a Roberto y dije, Roberto, ¿qué le pareció? ¿Estuve bien? ¿No estuve bien? ¿Algo que corregir? ¿No hay que corregir? Dígame. Dijo, no, papá. Entonces, cuando le dice que uno hace las cosas bien, se siente bien, le da más fuerza. Es normal. No tiene que hincharse mucho el ego, pero tampoco, pinchárselo al tipo. Uh-huh. Entonces, esto es una cosa, satisfacer egos, ambiciones, etcétera, como decía el general, porque los hombres somos hombres. Con que los hombres, una pregunta que le hicieron decía, general, para ser un buen peronista, ¿qué precisa uno hacer? Dijo, con que cumpla las 20 verdades ya es suficiente. Porque los hombres son hombres. Y eso tenemos que tenerlo claro. Somos hombres. Una cosa es errar por a veces tentar hacer las cosas bien y no le salen bien. Bueno, eso. Hay una cita de Napoleón que decía, una de las cosas que recomiendo también la lectura de Napoleón. Napoleón decía que había dos tipos de hombres. Unos aquellos que eran bien apresurados y con 30% de certeza querían hacer una acción. Esos son hombres peligrosos. Y después están aquellos que quieren tener 80 o 90% de certeza para tomar una acción. Esos son pusilánimes. Entonces, tenemos que hacer un análisis y arriesgar un poco, pero por eso es importante leer a los hombres de la historia, ¿no? Una cosa es ser valiente y otra temerario, ¿no? Exacto, eso es temerario. El tipo que se retira con 30% de certeza de una cosa a una acción y no se envuelve solo, envuelve a toda una organización, es temerario. Es temerario. Eso justamente también decía Napoleón, es temerario.
Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que estuvo espectacular. Espero que todos hayamos disfrutado del encuentro. Los esperamos el martes. Yo lo disfruté mucho, me encantó. Sí, a nosotros también. La verdad disculpen algunos errores en la lectura, es que tengo la vista medio cansada, estuve leyendo bastante hoy y tengo la vista medio cansada y las letras, no sé si les da, no sé qué, están saltando, las letras quedan saltando y medio me perdía, pero bueno. No, por favor, no hay problema, no hay problema. Si les parece, compañeros y compañeras, como siempre, agradecemos que hayan participado. Como siempre, nos despedimos con la marcha, como tiene que ser. Y como corresponde. Después me voy a comunicar con todos para pasarle, tal vez mañana, ya el video editado, el podcast ya hecho solo audio, así se puede escuchar trabajando esto para los compañeros y compañeras que no pudieron participar y para aquellos que querramos volver a escuchar alguna parte, que la verdad que estuvo muy, muy interesante. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Estamos en contacto, nos vemos el martes que viene a las 21 horas. Gracias a los compañeros de Brasil, que la verdad es un gustazo escucharlos. A nosotros nos conmueve eso, así que les agradecemos. Y también, por supuesto, a los compañeros de Bahía Blanca, de Bariloche, hay de todos lados, hay un poquito, así que ahí vamos todos juntos aprendiendo y eso es importantísimo. Así vamos, y espero que pase todo este tema y podamos encontrarnos en algún lugar físicamente, que es mucho mejor, dividiendo un mate o un chori o alguna cosa entre compañeros. Va a suceder, debatir largo y tendido debatir. Excelente, compañero. Bueno, un abrazo enorme, nos estamos viendo. Triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al campito, pero y generó. El primer trabajador son los principios sociales que Perón ha establecido. El pueblo entero está unido y grita de corazón ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Y generó gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino.